Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias Mario, gracias María Ángeles por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y de ver un poco, pues analizar nuevas tendencias, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar un poco lo que va a ser la intervención, que fundamentalmente va a englobar el tema de realidad aumentada aplicada al marketing. Entonces, realidad aumentada es una palabra, esas son buzzwords, esas palabras de moda, pues que fundamentalmente últimamente tienen muchísima repercusión, ¿no?, en los medios. Entonces, realidad aumentada. La realidad aumentada, seguro que muchos de vosotros pues habéis leído en diversos medios de comunicación que es una especie de capa de información que se superpone a la realidad. Eso es absolutamente cierto, siempre y cuando sean sobre todo entornos escasos de información. Eso es un concepto bastante importante porque en entornos donde tenemos una saturación de información, realmente la realidad aumentada no dispone de un papel o no tendría un papel, digamos, protagonista, ¿no? Pero en cambio, en entornos muy escasos de información sí es muy interesante. Y si alguno de vosotros, por ejemplo, habéis utilizado las aplicaciones que tienen los sistemas iOS, o sea, iPhone, iPad, iPod, iTouch, etcétera, etcétera, por ejemplo, para la Fórmula 1, pues habéis podido comprobar que es un ecosistema que es muy escaso de información si lo estás viendo en directo. Es decir, si tú vas a una carrera de Fórmula 1 realmente no te enteras de nada, ¿no? Pero si lo ves en la tele con toda la información que aparece en la tele, sí te puedes enterar. Y si tienes una aplicación basada en iOS que tiene toda la información que necesitas, ya estás disfrutando de la experiencia. Entonces, eso es muy importante porque hay muchas empresas de realidad aumentada que no están focalizándose en EIs y con la consecuente pérdida de valor añadido dentro de lo del negocio. Bien, entonces la primera parte de la realidad aumentada es una realidad aumentada que se basa fundamentalmente en el móvil, ¿no? Hay dos tipos de realidad aumentada, fundamentalmente realidad aumentada basada en móvil y realidad ampliada, que vamos a ver a continuación. En esta parte de la realidad aumentada basada en móvil me gustaría destacar fundamentalmente dos aplicaciones que podéis probarlas, ¿no?, porque están disponibles para todos los smartphones, que son Layar y que son Google Goggles. Estos dos ecosistemas son muy parecidos, se trata de una especie de prolongación de lo que son las aplicaciones, de lo que son los navegadores, en la que tú tienes un ecosistema de aplicaciones, o de capas, mejor dicho, que te dan información sobre uno de esos entornos. Un ejemplo muy clásico es este, ¿no?, donde estás en Ámsterdam, estás perdido totalmente, preguntas a alguien dónde está el de Valen, dónde está el mercado de las flores, quieres ver un cuadro de Rembrandt pero no sabes dónde está, etcétera, etcétera. Entonces sacas tu smartphone, porque habitualmente solamente funcionan con smartphones. Y luego vamos a hablar también de las diferencias entre las bibliotecas o compilaciones de aplicaciones que tienen los smartphones y otros teléfonos de menos impacto, más low cost, ¿no?, que no tienen, digamos, tanta riqueza. Y bueno, pues estás en Amsterdam, estás perdido, ¿qué haces? Pues automáticamente te bajas tu aplicación, que sería o Layar o Google Goggles, y te descargas una capa de información que ellos ya previamente alguien ha desarrollado sobre Ámsterdam, que te da una serie de informaciones o de valor añadido que no tendrías, ¿no? ¿Por qué es importante este concepto de ecosistema? Bueno, esto es clave, porque pensad que si no hubiera capas, es decir, no hubiera dentro de los ecosistemas de aplicaciones toda esa información para esos entornos, verdaderamente esas empresas y ese producto no funcionaría. Pensemos, por ejemplo, en un vídeo que no tuviera películas, ¿no? Entonces, es muy importante que todas estas empresas que están generando aplicaciones en realidad aumentada se lo pongan muy fácil al usuario para que sea el usuario el que aporte su contenido. Y ahí ya podemos ver una primera sinergia con los social media. Es decir, los social media tienen muchísimos datos sobre nosotros, sobre qué le gusta a nuestros amigos, cuál es el restaurante japonés de mi amigo Fernando, cuál es el sitio que más le gusta para salir, etcétera, etcétera. Pero no hay una contextualización dentro de esas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, algo que le falla a la realidad aumentada, que es lo que se llama ahora realidad aumentada 2.0, es ponerle ese componente social a lo que es la realidad aumentada. Y que tú no solamente veas la parte de Ámsterdam, toda la información, dónde está el Radio Museum, sino que también veas, por ejemplo, los sitios que a tus amigos prefieren en Ámsterdam. Y una segunda parte es realidad ampliada. Este concepto ahora mismo también está muy en boga. Hace unas semanas estaba en Estados Unidos y bueno, están prácticamente o francamente locos, sobre todo porque hay muchas compañías como Samsung, compañías coreanas de dispositivos electrónicos, que lo que están haciendo es construyendo pequeños proyectores, ¿no?, que se llaman picoproyectores, que lo que hacen es enchufar, digamos, imágenes, que lo que hacen es ampliar lo que es la realidad colocando una metacapa de información, pero no en un ordenador o en un móvil, sino directamente sobre la realidad. Es decir, proyectas información sobre la realidad. Un ejemplo muy bueno es el simulador de gafas de Ray-Ban, que os recomiendo que lo probéis, está disponible en la tienda de Ray-Ban, en el que tú te puedes probar las gafas directamente a través de la webcam te enchufa, sale tu careto, y tú ves cómo las fotos, pues cómo van cambiando tu cara según las diferentes gafas que te vas probando. Y otro ejemplo muchísimo más práctico, y para la gente de logística, que sé que hay aquí gerentes de logística viendo esto y tal, es el simulador de paquetes de USPS. Es un simulador que lo que te permite es, digamos, en tiempo real y en configuración física,
ver cuál es el paquete, el tamaño de paquete, las dimensiones, el peso, etcétera, etcétera, que podría tener ese paquete sin tener que probarlo físicamente y pensar en la reducción de costes que esto implica, ¿no? Entonces, esto es más bien lo que se suele llamar realidad ampliada porque tienes un efecto físico sobre una variación auténtica, ¿no? Y tiene una repercusión real. Ya no estás viviendo en un ordenador o en un smartphone o en un tipo de dispositivo que tiene un mundo virtual, entre comillas, sino que estás proyectando desde el mundo virtual sobre el mundo físico. Y amenaza con quedarse. Foursquare y las aplicaciones de geolocalización. Si pensaste que a nadie le importaba saber dónde estabas, te equivocabas. Efectivamente, a todo el mundo le importa saber dónde estás, no solo dónde estás, sino dónde compras, qué estás haciendo y sobre todo dónde no estás, que eso es muy importante, porque pensar, por ejemplo, en la novia y los novios, a veces no es importante saber dónde estás, ¿no? Sino dónde no estás. Entonces eso es bastante importante. Foursquare funciona con un sistema que es check-ins, ¿no? Que es cuando te encuentras en una localización, pues utilizas el dispositivo móvil que tú consideras oportuno, donde tienes instalada la aplicación de Foursquare y le dices dónde estás. Entonces a través de coordenadas GPS pues te geolocalizas. La persona que más veces está en un sitio pues recibe una distinción especial que es la de mayor, alcalde, y además te dan un badge, una medallita, ¿no? porque estás muchas veces en ese sitio. Entonces luego vamos a hablar también de las repercusiones que tiene eso en lo que es el marketing. Es decir, hay una P de las 5 P's estas famosas del marketing que es el place, ¿no? El lugar donde están los productos. Entonces si tú siempre estás donde está el producto, pues por ejemplo podría ser sujeto de una serie de descuentos, ¿no? Entonces estamos viendo que por ejemplo Starbucks en Estados Unidos a las personas que son el mayor dentro de una determinada tienda de Starbucks pues les está haciendo una promoción especial, ¿no? O McDonald's o otro tipo de empresas pues que estén siguiendo digamos esta tendencia. Esa tendencia no es única, es decir, también hay otras aplicaciones, lo que pasa es que se habla menos de ellas y aquí volvemos a hablar siempre, como pasa con las redes sociales y la tecnología en general, del efecto red, ¿no? Del efecto, lo que en estrategia se llama siempre externalidades de red, es decir, la aplicación que primero consigue una base potencial de usuarios es la que luego va a poder tener el control sobre estos servicios, ¿no? Y hemos visto esta lucha en redes sociales, hemos visto esta lucha en los teléfonos, hemos visto esta lucha en las compañías telefónicas, etcétera, etcétera. Ahora la podemos ver también en este segmento, que es un segmento mucho más pequeño, que es el de geolocalización. Entonces, ahora mismo, pues la voz cantante la lleva Foursquare, tiene una política interesante, también de alianzas con numerosas empresas, ¿no? Y bueno, parece que va ganando, pero puede haber otras, como por ejemplo esta, ¿no? Por favor, róbame, please rob me. Entonces esta, bueno, es una aplicación un poco de broma, pero lo que se basa fundamentalmente es en el hecho de que si estás en una tienda, pues no estás en tu casa, ¿no? Entonces si no estás en tu casa, pues te pueden robar. Esto evidentemente es un poco, digamos, una especie de postura manifiesta contra los peligros, entre comillas, que se hablan tanto de la privacidad, ¿no? De cuando tú pues haces check-ins o estás en un sitio o te geolocalizas, que es lo que puede pasar, pero bueno. Vale. Como papel que cumple la geolocalización es espectacular. Ahí hay como 3 ejemplos que he puesto. El primer ejemplo son las badges o las diferentes condecoraciones que puedes sufrir, o no sufrir, sino que puedes obtener cuando estás en una determinada localización. Luego también cuando estás buscando algo, pues en las herramientas de geolocalización que tenemos en los smartphones. Y por último también, evidentemente, en la realidad aumentada. Entonces, en el tema de realidad aumentada es mucho más importante incluso la geolocalización, porque además a través de eso también puedes hacer estudios sobre lo que realmente está sucediendo en tiempo real, sobre toda la base de gente que tiene smartphones. Hay un libro muy interesante que siempre recomiendo, Numerati, de Stephen Baker, no sé si alguno de vosotros lo ha leído. Es un libro que habla de cómo utilizar los datos, no para controlar, pero sí para estudiar, pues digamos, todos nuestros clientes, ¿no? Y cómo tener una radiografía de nuestros clientes. Entonces vosotros pensad que si yo utilizo una de estas aplicaciones, por ejemplo, de realidad aumentada, que me he descargado, lo que ellos sí pueden hacer es, por ejemplo, pasarle a una empresa, una tercera empresa, que sea, por ejemplo, de distribución, una serie de datos. Yo no pago por la aplicación, no pago por nada, y sin embargo ellos sí pueden pasarle esos datos, evidentemente con mi consentimiento, o espero que al menos sea con mi consentimiento, a una empresa que pueda utilizar esos datos. Entonces estamos un poco en la situación, ¿no?, que ya Mike Brody, jefe de, bueno, Chief Information Officer de Verizon, que es la 6ª compañía más grande de telecomunicaciones del mundo, le decía que iba a ser data is king, ¿no? Los datos son los reyes, ¿no? Y que los datos iban a ser el petróleo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque a través de esos datos realmente puedes tener una información sobre tus clientes que es espectacular y que antes no podías tenerla.